los Sairopay de la Amazonía peruana en el año 2001, el recuerdo de Luna, género, sangre y memoria entre los pueblos amazónicos en el año 2008. Y también ha ejercido la docencia en diferentes universidades del Perú y del extranjero. Bien, puede empezar su ponencia, doctora, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con Oscar. Un gusto de verte, Oscar. Y bueno, el título de esta ponencia es Nunca fuimos independientes, ¿no es cierto? Y bueno, yo quería retomar un poco ese tema y tal vez extrañamente voy a mostrar que en el caso de la Amazonía, ese nunca fuimos independientes es una lección. Y la lección es la lección de las cuencas. En ese sentido, agradezco al Grupo Cuenca, justamente, que me ha invitado. Yo quería reflexionar sobre qué significa no solamente ser parte de la mayor cuenca del mundo, sino de las responsabilidades especiales que el Perú tiene en esta cuenca. Realmente voy a retomar una presentación que hice justamente para la Comisión del Bicentenario en octubre. Y la retomo porque varias personas que asistieron a esta presentación me dijeron, caray, nunca habíamos pensado en eso. Y es una cosa, sin embargo, muy simple. Sin embargo, muy simple, pero cuando reflexionamos sobre las consecuencias de lo que significa ser parte de la mayor cuenca del mundo, nos damos cuenta que estamos abriendo, ¿no? Abriendo toda una posibilidad diferente de relacionarnos con el resto de los países de América del Sur y de concebir el territorio, de concebir la historia, que nos podría, yo creo, ayudar muchísimo a reorientar la manera como el Perú se concibe a sí mismo, ¿no? Como ustedes saben, el Perú se concibe principalmente como un país andino, como parte de esta cordillera que atraviesa América del Sur en la costa Pacífico de sur a norte. Más recientemente, ¿no? Por procesos históricos a partir de Bao en gran parte, estoy hablando de procesos contemporáneos, no voy a retomarme a la historia, yo creo que de ahí Oscar nos puede orientar mucho mejor. Pero estamos hablando de los últimos 20 años, ¿no? Más recientemente ha habido un despertar de la conciencia amazónica, ¿no? Definitivamente en las universidades vemos que hay muchos más alumnos que escogen temas amazónicos, vemos que hay un gran interés por el arte amazónico, por las lenguas amazónicas, y eso es una gran cosa. Pero no sé si todavía tenemos una conciencia de lo que es ser parte de la cuenca amazónica. Bueno, como ustedes saben, en el Perú, o saben o no saben, en el Perú se encuentra el origen más remoto del río Amazonas. El río Amazonas, que es el más largo del mundo, tiene 7.062 kilómetros de largo, tiene 7.4 millones de kilómetros cuadrados de área como cuenca, ¿no? Nace en Arequipa, nace en un lugar típicamente andino, a 5.000 metros de altura, nace de las gotas del deshielo del nevado de un volcán que se llama el volcán Mimis. Mimis, tengo entendido, es una palabra que se refiere a las cenizas de los volcanes, ¿no? Este deshielo del nevado genera una pequeña laguna que se llama Apacheta, la laguna Apacheta. Tal vez algunos de ustedes sepan lo que es una apacheta, ¿no? Las apachetas son estas ofrendas de piedras, piedra sobre piedra, que se colocan en algunos lugares, hitos del paisaje andino, lugares donde la madre tierra está particularmente presente, lugares donde se colocan también ofrendas. Por coincidencia, miren cómo es, el río Amazónico nace de un volcán andino, del deshielo, que forma una laguna que se llama Pacheta, es el nombre de un homenaje a la madre tierra, y de ahí comienza a correr, ¿no? Se comienza a juntar con todos los otros riachuelos de la zona y forma el río Apurímac, ¿no? El río Apurímac, que después continúa corriendo, se junta con el N y después ya se junta, ¿no? Con el Urubamba y ya forma el río Cayali sigue corriendo y se junta con los otros ríos, se junta con el Marañón, como ustedes saben, en el lugar de encuentro entre el Marañón y el Ucayali, supuestamente
comenzamos a utilizar el nombre Amazonas, nosotros aquí en el Perú. ¿No? Los brasileños consideran que ese todavía no es el lugar de nacimiento del río Amazonas. Para ellos eso que nosotros llamamos río Amazonas es el Alto Solimões. Para los brasileños el río Amazonas solo nace en la confluencia entre el río Negro y el río Alto Solimões, cerca a la ciudad de Manaus, ¿no? Entonces, cuando les digo todo esto, ¿no?, es simplemente para colocar como los puntos, las referencias básicas. Este río Amazonas es un río andino. Entonces, ¿qué cosas son los Andes? Los Andes, que durante tanto tiempo han sido vistos como esta columna vertebral del Perú, son el lugar de origen de la Amazonía. Hasta cierto punto podríamos revertir las cosas. Y en lugar de pensar que la Amazonía es el lado oriental de los Andes, podríamos pensar que la razón de existencia de los Andes es ser el punto de nacimiento del río más largo del mundo. Si comenzamos a pensar de esa forma, comprendemos que todo lo que sucede en la región andina, especialmente en la versión, digamos, en el lado oriental, pero también en el lado occidental, tiene repercusiones directas, no solamente sobre lo que nosotros llamamos la Amazonía peruana, sino sobre los 7.4 millones de kilómetros cuadrados que constituyen la cuenca amazónica, ¿no? Muchos de ustedes tal vez no sepan, pero además de eso, además de que los Andes peruanos son nacientes del río Ucayali, nacientes del río Marañón, que forman el primer punto de encuentro en Nauta, donde empezamos a utilizar el nombre Amazonas, en el Perú nacen varios otros ríos que son importantísimos, de la cual la mayoría de los peruanos casi nunca hemos escuchado hablar, como es el río Purús. El río Purús, que para algunos peruanos que saben lo que es el Purús, pues el río Purús es una cosa chiquitita en una de las puntas de la frontera entre Perú y Brasil. Pero para los brasileros, el río Purús es uno de sus ríos más largos y más importantes. Atraviesa buena parte del país. Igualmente el río Juruá, que también nace en el Perú. Las nacientes están en el Perú y atraviesa todo el Brasil. El río Madeira, que es un río importantísimo en el Brasil, también tiene sus cabeceras en el Perú, porque son las cabeceras del río Madre de Dios. Entonces, tenemos que comprender que gran parte de los ríos que forman todo este conjunto, además del propio río Amazonas, nacen en el Perú, y eso coloca a nuestro país en una posición de responsabilidad particularmente grande, porque todo lo que sucede en las cabeceras, en los orígenes, va a tener repercusiones a lo largo de todo el río. Pensar como una cuenca significa pensar constantemente en lo que los economistas tradicionalmente llaman las externalidades, es decir, las consecuencias ambientales de cualquier tipo de emprendimiento económico que van mucho más allá de un territorio delimitado donde supuestamente se desarrollan tal o tal actividad económica. Ser parte de una cuenca es darse cuenta que cualquier cosa que se realiza en un cierto punto, en un cierto nivel, va a repercutir. Y no solamente va a repercutir de los orígenes, río abajo hasta la boca, que como ustedes ven en esta imagen, se encuentra en el estuario de Belén, en el Atlántico, en el Brasil, sino que también repercute río arriba. Porque como ustedes saben, los peces se reproducen con un proceso muy complejo de circulación río abajo y río arriba, ¿no? El Mijano sube el río. Entonces, cuando concebimos la cuenca, no solamente concebimos las consecuencias en una dirección, sino en dos direcciones. Las consecuencias río abajo y las consecuencias río arriba. Además, como ustedes saben, la cuenca amazónica es particularmente susceptible de cambiar de nivel. O sea, básicamente la Amazonía es un bosque inundable. Eso es fundamental, no es un bosque,
Es un bosque inundable, es un enorme río, es una enorme cuenca. Yo misma que llevo tanto tiempo trabajando en la Amazonía, a veces siento que no percibo todas las implicancias, todas las consecuencias de lo que esto significa, no solamente para el sistema ecológico o hidrológico, sino para los propios seres humanos y para toda la vida que se encuentra ahí. Entonces, como les digo, es un bosque inundable. Los regímenes de las inundaciones varían según la posición en la que uno se encuentra, puesto que al norte del Ecuador, que parte de los ríos amazónicos están al norte del Ecuador, del Ecuador de grado cero, ¿no? Otros están al sur, entonces los regímenes de lluvias cambian. Pero los regímenes de lluvias afectan los niveles de los ríos en las cabeceras. Entonces está lloviendo en la cabecera, el río crece. A veces cuando llueve aquí mismo, tal vez el río no crezca, pero si llueve en la cabecera, sí. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que pensar en las cuencas es pensar entonces en un otro río, en un río que existe a nivel del cielo, una cuenca gigantesca que atraviesa la atmósfera y cuyo movimiento tiene repercusión directa sobre la cuenca amazónica que se encuentra sobre la superficie de la Tierra y en el interior de la Tierra. Probablemente ustedes han escuchado ya hablar a los científicos, un científico brasileño en particular, Antonio Nóbrega, que nos habla de este gran río celeste, ¿no?, que acompaña la cuenca del río Amazonas y que determina los regímenes de las lluvias, y que es necesario comprender tanto este río terrenal como este río celestial para poder tener una visión total de lo que es una cuenca. Entonces, el Perú hace parte de esta cuenca. Sin embargo, en los últimos tiempos, por lo menos, nos hemos obsesionado, diría yo, por intentar cortarnos de esta cuenca. Tenemos fronteras que son muy recientes, y que, sin embargo, cuando los alumnos estudian lo que es la Amazonía, ¿no?, te enseñan al Perú cortadito, como si fuese un muñequito. Probablemente ustedes han visto esos peluchitos de Perú, ¿no? Como si el Perú fuese un muñequito. El Perú no es ese muñequito, porque el Perú continúa, sus ríos atraviesan toda América del Sur, porque justamente nos encontramos en esa posición privilegiada de ser la cabecera de la mayor parte de los ríos amazónicos, y especialmente de la mayor parte de los ríos cuyo flujo de aguas varía considerablemente y cuyo flujo de aguas lleva una enorme cantidad de nutrientes para el resto del territorio. Entonces, ¿por qué nos hemos empecinado, por qué nos continuamos empecinando a pensar como si esas fronteras, que fueron tan recientes, existen realmente? Cuando no existen. Nunca fuimos independientes, efectivamente. La independencia no es deseable en una cuenca. Lo que es deseable es comprender cómo funciona la cuenca, es admitir que somos parte de ella y seguir sus flujos. Los pueblos que habitan la Amazonía, casi todos, son transfronterizos en el Perú, ¿no? Y la creación de las fronteras ha sido una gran violencia impuesta sobre ellos, ¿no? Tenemos los pueblos fronterizos con Ecuador, los Shuar, los Achuar, Quichua, de diferentes tipos, en el río Pastaza, en el Napo, en el Tigre. Los záparos, como los Arabelas, tenemos pueblos aislados ahí. Tenemos a los Checopain, a los Secoya. Los Secoya, ¿no?, después de la guerra entre Perú y Ecuador en 1941, fueron prohibidos de atravesar la frontera del Huepí para ir a ver a sus parientes que se encontraban del otro lado. Durante prácticamente 50 años no pudieron atravesar esa frontera porque dicen que la frontera del Huepí estaba minada. No se podía ni caminar, además de ser muy vigilada por militares. Solamente en 1998, cuando se suscribe el acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, los Secoya de Perú pudieron ir a visitar libremente
a sus padres, primos, hermanos que estaban en Ecuador. Les doy nada más este ejemplo para comprender la monstruosidad que estas fronteras artificiales han sido para la vida de los pobladores amazónicos y subrayar el hecho de que tenemos que comprender plenamente los flujos de movimiento de población, así como es necesario comprender los flujos y movimientos del agua, tanto el agua sobre la tierra, dentro de la tierra, como en los cielos. Bueno, si seguimos recorriendo nuestra frontera, ¿no? Pasamos del Ecuador hacia Colombia por el río Putumayo, ¿no? Y tenemos otra vez más a los Secoya, Huitoto, Bora, Miraña, Ocaina, Yaguas, Ticunas. Ahí estamos llegando a la frontera entre Colombia, Brasil y Perú, a pueblos que pertenecen a 3 países, no solamente a 2. Entonces, comprender esos flujos son importantísimos. Gracias a Dios que nunca hemos sido independientes. En ese sentido. Porque los pueblos amazónicos se han encargado de mantener nuestras fronteras vivas. Si es que el Perú hubiese logrado sus objetivos de hacer que la frontera fuese un recorte, estaríamos muertos. Se hubieran secado nuestros ríos. Son los pueblos amazónicos los que han mantenido esas fronteras vivas, muy a pesar de las políticas del Estado. Bueno, seguimos recorriendo la frontera entre Perú y Brasil, ahora ya por el río Yavarí, ¿no? Tenemos, como les digo, Ticunas, Machés, otra vez pueblos que llamamos en aislamiento, ya sea de la familia Pano, de la familia lingüística Arawak, los Mashcupiro. Tenemos ya Minahuas, Isconahuas, Mastanahuas, vamos bajando, y llegamos a los Guine, que del lado brasilero se llaman Manchineri, y llegamos a la frontera con Bolivia, y ahí también tenemos a los SEJ, solamente por nombrar algunos de los pueblos. Entonces, sí, gracias a Dios, el Perú nunca ha sido independiente, gracias a sus pueblos indígenas que han mantenido sus fronteras vivas. Pero nosotros que estamos en Lima tenemos esas ilusiones, y tal vez pensamos que la independencia sea una cosa buena. Claro, hay muchas maneras de leer la independencia, pero mi propuesta en esta pequeña charla es que tal vez la mejor o una opción para la Amazonía sea dejar de lado esa noción de independencia y al contrario, entender plenamente lo que significa ser parte de una cuenca y cuáles son las responsabilidades de nosotros que nos encontramos en esta zona de la cordillera ante el resto de la cuenca y de qué manera los pueblos que nos comunican con el entorno están manteniéndonos vivos. Tal vez si en Lima lográsemos comprender que somos plenamente parte de esa cuenca, podríamos encontrar nuevas formas de soberanía que no estuvieran promulgadas sobre una falsa independencia. Y bueno, solamente quería llegar hasta ahí. Bien, doctora Luisa, muchas gracias por la exposición. Ahora vamos a iniciar con la exposición del ponente Óscar Espinosa. Él es doctor en Antropología e Historia, profesor principal en el Departamento de Ciencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en temas relacionados con la Amazonía y los pueblos indígenas, con quienes viene trabajando en los últimos 30 años. Bien, puede iniciar su exposición, doctor Óscar Espinosa. Muchas gracias. Sí, bueno, primero también agradecerles no solamente por la invitación, sino por esta interesante iniciativa, ¿no? De juntarse, ¿no? Estudiantes de distintas universidades interesados en la Amazonía, ¿no? Agradecerle también a Luisa, porque además creo que se van a complementar. Efectivamente, yo voy a verlo más desde una perspectiva histórica, pero creo que es importante también estar informado sobre esta situación y lo que implica, ¿no? En la vida de las sociedades indígenas de la Amazonía, ¿no? De hecho,
más o menos la cuarta parte de los pueblos indígenas de la Amazonía están ubicados en zonas de frontera de entre dos países, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tienen estas fronteras que hemos inventado y diseñado a lo largo de este proceso de llamado de independencia, ¿no? Pero yo voy a tomarlo por otro lado. Y quiero comenzar diciendo algo que puede sonar un poco chocante, pero la República, en realidad estos 200 años no han traído nada bueno para la Amazonía ni para sus pueblos originarios, ¿no? Y yo les desafío, ¿no? Quiero desafiarles a que traten de encontrar algo. Yo he estado pensando durante semanas a ver qué cosa buena, ¿no? Ha podido significar para la gente o para la Amazonía en su conjunto, y hasta ahora no encuentro nada positivo, ¿no? Es pues una historia, y ese es el primer tema que quiero compartir ahora, es una historia marcada más bien por la violencia, ¿no? En nuestro imaginario, en nuestra formación escolar, a veces asumimos que la colonia fue el periodo de mayor maltrato y muerte para los pueblos originarios. Sin embargo, esto no es necesariamente así para la Amazonía, ¿no? Quizás en el Caribe, absolutamente, en algunas zonas o en los Andes probablemente también, en otras partes de América Latina, pero en el caso de la Amazonía no. Eso no significa que no hubo, ¿no? Mucha muerte también y destrucción en la época colonial, sobre todo a través de las epidemias, ¿no? Epidemias que, bueno, nuevamente estamos enfrentando, ¿no? Y esto es otro tema muy interesante, ¿no? Y es que las epidemias en la Amazonía que han traído muerte han sido normalmente epidemias llevadas desde fuera, ¿no? No han sido epidemias de enfermedades propias de la región, ¿no? Y, y esto, digamos, sin embargo, ¿no? Si hubo una gran mortandad por epidemias en la época colonial, sin embargo, eso se intensificó y aumentó en la época republicana, ¿no? No solamente en el Perú, sino, como nos ha mostrado Luisa, pues hay que pensar la Amazonía en su conjunto, y esto ha ocurrido en realidad en todos los países amazónicos, ¿no? Los testimonios sobre la violencia, sobre esta historia de violencia son innumerables, ¿no? Y claro, también, digamos, cuando pensamos en violencia en la Amazonía, a veces también tendemos a fijarnos sobre todo en la época del caucho, ¿no? Efectivamente, en la época del caucho, solamente en la zona del río Putumayo, hubo más de 40.000 muertos, ¿no? Solamente en la zona del río Putumayo, ¿no? Bueno, son los datos que se manejan, no podemos saber con exactitud, estas cosas no se pueden saber con exactitud, igual que tampoco ahora, ¿no? ¿Cuántas personas realmente han muerto por el COVID-19 o la COVID-19? En realidad no sabemos exactamente, ¿no? Tenemos cálculos aproximados, ¿no? Pero no se reduce, entonces la violencia no se reduce a la época del caucho, se va a repetir, ¿no? Desde el inicio de la República hasta la actualidad, ¿no? Hay algunos testimonios, quiero leerles simplemente dos rápidamente, que muestran esta violencia. Una es un testimonio del almirante Herndon, que era un almirante de los Estados Unidos que estuvo viajando en el siglo XIX por la Amazonía, estuvo en distintas regiones y luego por los ríos principales. Y dice, ¿no? Herndon dice, no faltan hombres inteligentes, buenos conocedores de su carácter, del carácter de los indígenas, y se está refiriendo a funcionarios, ¿no? Incluso del Estado peruano o a gente que él había ido conociendo en el Perú, que no tienen escrúpulos en decir que el mejor uso para un indio es colgarlo, que se convierte en un mal ciudadano y un pésimo esclavo. No pueden soportar las restricciones de la ley o el peso del trabajo y se alejan del hombre blanco con sus mejoras hasta que desaparece. Este parece ser su destino. La civilización debe avanzar aunque pise el cuello del salvaje o incluso aplaste su existencia, ¿no? Es decir, esta es la forma de pensar, ¿no? Es decir, finalmente los indígenas se convierten en un obstáculo, ¿no? Es un tema, bueno, que yo también he escrito, ¿no? En ese famoso texto sobre salvajes opuestos al progreso, ¿no? Y que se va repitiendo cada cierto tiempo esta idea, ¿no? Los indígenas se oponen al progreso, bueno, si se oponen, bueno, hay que pasar por encima, ¿no? Pero hay otro testimonio también de otro extranjero, el ingeniero Nystromen, un ingeniero sueco que fue contratado por el Estado peruano
para ver también el tema de las carreteras y qué sé yo, otros temas. Y él es mucho más claro porque da testimonios concretos, ¿no?, sobre estas destrucciones, ¿no? Él fue testigo de cómo el ejército entraba, ¿no?, en las comunidades, en la selva central principalmente, ¿no? Dice, ¿no? Nos hemos metido con fuerza armada demostrando hostilidad, robando e incendiando sus hogares. Y efectivamente se incendiaban aldeas enteras donde la gente pues moría o tenía que huir de esa violencia, ¿no? Y termina, ¿no?, esta reflexión diciendo, ¿no?, qué criatura viviente, desde el animal más bajo hasta el hombre más civilizado, soportaría tropelías semejantes a las que se han cometido con los indios chunchos sin intentar venganza y la defensa de sus hogares donde han nacido y crecido, ¿no? Es decir, es una historia de violencia, ¿no? A veces se nos pinta, ¿no?, como digo, ¿no?, que la colonia, los españoles fueron los violentos. Bueno, sí, fueron violentos, pero lo más grave es que hubo peruanos, ¿no?, desde el siglo XIX, el siglo XX e incluso en el siglo XXI, que también ejercen la violencia contra nuestros paisanos amazónicos, ¿no? Y esto es, digamos, lo que ocurre también, ¿no?, en el siglo XX, y voy a también mencionar brevemente dos episodios, uno que felizmente se ha ido haciendo cada vez más conocido, pero que hace unos años nadie, muy poca gente, digamos, recordaba o mencionaba, que es este episodio donde el presidente Belaúnde manda bombardear las aldeas Matsés en Loreto con napalm, manda no solamente a la Fuerza Aérea Peruana, sino también a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que eran aliados del país, porque hubo, digamos, ¿no?, en un proyecto de carretera para colonizar una área, ¿no?, cercana a la ciudad de Requena, esta comitiva entró a territorio matsés, los matsés se defendieron, flecharon a alguna persona, en realidad no murió nadie, hubo algunos heridos, pero la respuesta del Estado, ¿no?, tan violenta para bombardear estas aldeas, ¿no? Hay incluso testimonios, no solamente, digamos, ¿no?, de indígenas matsés al respecto, sino también de misioneros franciscanos o de la revista Caretas, por ejemplo, ¿no? De tal manera que uno no puede decir que esto es un invento, ¿no?, de indígenas o de antropólogos para desprestigiar, digamos, a los gobiernos de Belaúnde, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto lo que tenemos más cerca, y lo que mencionó Luisa al inicio de su presentación, ¿no?, el famoso Baguazo, ¿no? Es decir, todo el tema de Alan García y su manera de mirar hacia la Amazonía, de mirar hacia los pueblos amazónicos en este ejercicio de violencia, ¿no? Y puede haber también otras formas de violencia, digamos, ¿no?, más sutiles, menos evidentes, por ejemplo, ¿no?, cuando no se atiende las necesidades de la población, como la demora, ¿no?, en la pandemia o la falta de priorizar a los indígenas en algún momento de esta pandemia que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, esa es una primera idea. La historia de estos 200 años es una historia de violencia. En segundo lugar, es una historia donde el Estado y la sociedad nacional se han hecho los ciegos, ¿no? Por no decir los locos, los ciegos, porque me gusta la idea de la mirada, ¿no?, ante los pueblos amazónicos, ¿no? O si prefieren, ¿no?, han visto lo que han querido ver. Es decir, ¿qué es lo que ha visto el Estado y la sociedad peruana en general, la sociedad nacional, hacia la Amazonía? Y esto nuevamente se repite en los otros países amazónicos. Lo que han visto es sus tierras y aquellos aspectos de la naturaleza que tienen valor económico y que por eso llamamos recursos naturales. La palabra recurso natural supone ya una valoración económica, ¿no? No han visto a su gente, no han visto sus necesidades, no han visto sus potencialidades, no han visto sus aportes. Lo que han visto es la tierra y los recursos naturales, ¿no? La idea de una selva rica y abundante, de un paraíso terrenal, pero que esta riqueza y esta abundancia es desperdiciada, no es aprovechada por los indígenas, ¿no? Sobre esto también tengo un artículo que se llama No queremos inclusión, queremos reconocimiento, donde justamente, ¿no?, esta idea de la ceguera y luego también la sordera las desarrollo con más detalle, ¿no? Esto se ha repetido, ¿no?, desde 1821 hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ya el general San Martín, en la época del gobierno del general San Martín, ¿no?, en su breve periodo de gobierno, promovió ya la colonización de la Amazonía diciendo que había tierras ricas y vacías, ¿no? Esta idea
que también no se ha repetido y que Richard Smith, ¿no? Llamó y quedó el nombre, ¿no? El gran vacío amazónico, ¿no? El gran vacío amazónico, ¿no? Unas tierras ricas, vacías o mal aprovechadas. Para que se fijen, ¿no? En 1835, el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Luciano Cano, le escribe una carta a otro funcionario del Estado diciendo, ¿no? Que hay estos indígenas que poseen un terreno inmenso, rico y productivo, pero que no lo aprovechan, ¿no? Y la nación podría sacar incalculables ventajas. ¿Cómo? Promoviendo la colonización, sacándolos, arrinconándolos, ¿no? Esta misma idea, fíjense, ¿no? Continúa. Es Belaúnde con su idea de tierras sin hombres para hombres sin tierras, que en realidad no es original de él, se copia este eslogan, ¿no? Se lo copia, pero que lo hace propio para su propio gobierno, sus planes de gobierno para la Amazonía. O la idea del perro del hortelano, nuevamente Alan García diciendo, bueno, no, los indígenas quieren, ¿no?, ocupar ese territorio, pero no dejan que el resto del país aproveche estas riquezas, ¿no? Y finalmente la tercera y última idea que quiero plantearles en esta historia es que es una historia de desconocimiento e ignorancia, ¿no? Un poco lo que nos planteaba Luisa también con la anécdota, ¿no? Que ella, bueno, conversando con gente del Estado, dice, ah, bueno, no habíamos pensado en esto, ¿no? Es decir, se desconoce mucho sobre la Amazonía en muchos sentidos, ¿no? Y creo que este desconocimiento, ignorancia, no se reduce al Estado o a sus funcionarios, sino que es un desconocimiento generalizado. Pero es un desconocimiento, una ignorancia que tiene efectos terribles sobre la vida de la gente cuando se implementan, por ejemplo, en el caso del Estado, políticas para la Amazonía o cuando, ¿no?, personas, ¿no?, interesadas en explotar precisamente esos recursos desconocen también los impactos que tienen, ¿no? Con el afán, digamos, de obtener riquezas o de hacer productiva la tierra o lo que sea, ¿no? Tienen un impacto también grave sobre el conjunto de la Amazonía, ¿no? Y para ello, por ejemplo, una pregunta que para mí es fundamental y que más de una ocasión con funcionarios del MIDIS e incluso con alguna de las viceministras hemos discutido, y es cómo es posible, ¿no?, que la Amazonía siga siendo la región en la que el Estado peruano no puede reducir los índices de desnutrición. En el resto de regiones se ha reducido del 2000 al 2020, ha bajado la desnutrición y la anemia. En la Amazonía no logran bajar. Pero al mismo tiempo es paradójico porque esos niños y niñas anémicos hoy en día tienen abuelos y abuelas que son perfectamente sanos, que no son personas desnutridas. Entonces eso nos lleva a pensar que la desnutrición no tiene nada que ver, como a veces nos quieren hacer creer, que es solamente un asunto de saber comer de manera más adecuada, sino con políticas que el Estado ha estado implementando en las últimas décadas que han llevado al deterioro, a la destrucción del medio ambiente, de donde estas comunidades obtienen sus alimentos y nutrientes, ¿no? Es decir, no podemos entender la desnutrición sin entender los impactos ambientales de, por ejemplo, actividades como el petróleo, la minería, o etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, no se trata solamente de que la gente de las comunidades son pobres, sino son pobres porque se han empobrecido. Y se han empobrecido debido justamente a estas políticas que se vienen presentando, ¿no? Igual ocurre con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, muchas veces las medidas se toman, ¿no?, en oficinas en Lima o incluso en oficinas en los gobiernos regionales, donde no se conoce la realidad que viven estas comunidades. Y, por ejemplo, ¿no?, se entregan bonos, ¿no?, en bancos que hacen que la gente se mueva, ¿no?, y por lo tanto se contagie. O, por ejemplo, se diseñan programas como Aprendo en Casa que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no?, para la realidad de las comunidades amazónicas, si es que llegan a tener conectividad, cosa que en la mayoría de ellas no tienen señal, no tienen luz eléctrica, no tienen señal de televisión, por supuesto, y incluso la mayoría de los casos no tienen tampoco señal de celular o de internet. O en las elecciones, ¿no? Yo he discutido también con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, diciendo, no, hay que promover que los indígenas vayan a votar. Para ir a votar, yo salgo de mi casa, camino unas cuantas cuadras y llego al local de votación. Para ir a votar en la Amazonía puede demorarse uno varias horas o incluso varios días de viaje por río, en Pequepeque, para llegar al centro de votación. Entonces, y eso cuesta, o sea, viajar 2 días de ida, 2 días de vuelta, quedarse a dormir,
¿no? Son una semana en que uno está casi viajando, eso cuesta plata, transporte, cuesta plata, alimentación, son días que uno no trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esto se ignora desde estas oficinas, digamos, donde se deciden las políticas, ¿no? Y no se trata tampoco de justificarse diciendo, no sabía, no sabía, ahora voy a aprender. Bueno, eso es un positivo si uno quiere aprender, ¿no? Pero el conocimiento es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad. Ignorar, ¿no? Es un impacto, ¿no? Si sabemos que podemos aprender y no aprendemos, ¿no? Entonces estamos haciéndolo de manera intencional. Somos responsables. Es un reto, ¿no? Un desafío ético y moral. Y esto es algo que nos compete aquí, no solamente, como digo, al funcionario, sino a todos y todas, ¿no? En el país, ¿no? Y creo que justamente, ¿no? Me parece en ese sentido, ¿no? Fundamental, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Esta iniciativa como la que la estamos teniendo esta tarde, la de ustedes, ¿no? De justamente aprender más sobre la Amazonía, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Vamos a cambiar, la república va a dejar de ser una experiencia negativa para la Amazonía si es que empezamos a cambiar también la forma en que en el resto del país nos relacionamos con esta región, ¿no? Conociendo sus particularidades geográficas, como nos decía Luisa, ¿no? Climáticas, culturales, sociales, económicas, etcétera, etcétera. ¿No? Supone, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Que cada uno o cada una, desde donde esté, desde su especialidad, desde sus propias posibilidades, ¿no? Aportemos, ¿no? A ir erradicando, ¿no? Por un lado, ¿no? No solamente es un tema de conocimientos, también un tema de actitud, ¿no? Por un lado, saber más, pero otro lado también cambiar esta relación, ¿no? Que se ha establecido con la Amazonía de utilidad, de utilizamos a la Amazonía para los que nos benefician, para sacar plata para el gobierno o para el Estado, etcétera, etcétera, para explotar los recursos, ¿no? Y no pensamos, ¿no? En la Amazonía desde ella misma, desde sus seres humanos que ahí habitan, sus relaciones con los seres no humanos que ahí habitan, animales, plantas, espíritus, todo el conjunto, digamos, de vida, riqueza de vida que tiene de la Amazonía y de la que además, no solamente, ¿no? Que otras veces nos ponemos en esta situación, ¿no? Paternalista, ah, pobrecitos en la Amazonía, quiere ayudar. No, nosotros podemos aprender, ¿no? La Amazonía es un lugar donde hay mucha riqueza, no solamente material, sino también de cosas que nos pueden contribuir a vivir de manera mejor, ¿no? Si yo puedo resumir estos 30 años y pico, ¿no? Que llevo, ¿no? Trabajando en la Amazonía con pueblos indígenas, con comunidades indígenas, es que yo he aprendido más. Yo me he beneficiado en muchos sentidos con la sabiduría, con las maneras de relacionarse, de pensar, de vivir en el mundo, que no son las con las que yo crecí en mi casa, ¿no? Y esa, ¿no? Riqueza, digamos, ¿no? Yo creo que finalmente los tiene que llevar, ¿no? A vivir en un país mejor donde nos respetemos, ¿no? Mutuamente sin importar las diferencias, ¿no? Respetarnos, valorarnos, ¿no? Aprender, ¿no? Unas personas de las otras y poder ir construyendo, ¿no? Un país más justo para todos y para todas, ¿no? Gracias por venir y por participar y por estar en esta dirección, ¿no? Bien, muchas gracias, doctora Luis Elvira, doctor Oscar Espinosa. Vamos a aperturar la ronda de preguntas. Ya tenemos una primera pregunta en el chat. Y esta de aquí es hecha por David AB. Dice, una pregunta. En Sudamérica, ¿cómo podría dialogar la noción de Estado plurinacional con esta nueva soberanía que menciona la profesora? En tanto que hay pueblos, naciones amazónicos dentro del territorio que de los actuales estados que son fronterizos. ¿Se podría relacionar también con una resignificación del proyecto político de integración latinoamericana? Bueno, yo voy a intentar responder esta pregunta bien compleja que tiene también muchos aristes históricos y recientes que yo creo que Oscar también conoce y probablemente puede contribuir.
En el Perú ya han habido varios intentos. Uno de los intentos es el de la propia del pueblo, que antes se conocía como Secoya, ahora se llaman así mismo Sieco Pain, que significa gente vestidos con ropas de colores, ¿no? Los Secopay, como les dije, fueron imposibilitados de conocerse, de viajar durante 50 años, de 1940 hasta el 98, y hicieron un intento de crear digamos, una nación Secopay, transfronteriza, ¿no? Desafortunadamente las reacciones del Estado peruano y ecuatoriano fueron muy negativas, porque desafortunadamente desde el punto de vista del Ministerio de Exteriores, este tipo de relaciones son vistas como un riesgo a la soberanía del Estado-Nación peruano, cuando no colocan ese riesgo, ¿no? Lo que los pueblos indígenas están sugiriendo no es separarse de los Estados-naciones de los cuales ellos han estado integrados. Lo que ellos quieren es crear nuevas redes de interacción política que beneficien, a decir verdad, a, digamos, en este caso, el Estado ecuatoriano y al Estado peruano, porque justamente se va a revalorar plenamente la frontera como un lugar vivo, un lugar histórico, un lugar de producción de conocimiento. Se va a permitir, por ejemplo, una descentralización, que no sea una descentralización que viene de un plan de gobierno ideado en Lima, vamos a descentralizar, no, sino se permitiría una descentralización real, en que un pueblo transfronterizo va a poder generar alternativas de vida nuevas en esas fronteras. Desafortunadamente, como les he dicho, en el caso de los Checopay, el intento fue hecho hace unos 10 años y se topó con obstáculos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y de Ecuador. Hay otros esfuerzos hoy en día que están progresando mejor, y es el caso de los pueblos de la familia lingüística jíbaro, especialmente entre los Shuar de Ecuador, los Huampis del Perú, ¿no? Pero yo no conozco muy bien en los detalles, yo creo que Oscar probablemente sabe mejor la manera como todo el proceso, la lucha por la autonomía, el gobierno autónomo Huampis en el lado peruano se articula con los procesos de los pueblos Shuar en particular, pero los Shuar y los Huampis son un pueblo muy allegado, separado por la frontera, pero también hay otros pueblos de la familia lingüística jíbaro. Entonces también le paso aquí la batuta a Oscar. Esos son dos casos con Ecuador, miren, con Brasil, con Bolivia, con Colombia, realmente hasta el momento no se ha podido articular ningún movimiento político justamente por los temores de los Estados-nación. Sí, 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 el caso Achuar, por ejemplo, también que están los Achuar ecuatorianos y los Achuar peruanos y quisieron organizarse y no han sido reconocidos sus organizaciones internacionales, si siquiera, digamos, unificarse, ¿no? Como un solo pueblo, sino tener una organización común, ¿no? Ni Ecuador, ni el gobierno de Ecuador, ni el gobierno peruano lo han reconocido, por ejemplo, ¿no? Y en el caso One Piece también es un caso particularmente interesante, no es el único, es el más conocido en el Perú y el que más ha avanzado, y que basa además, digamos, todo su reclamo en un principio, ¿no? Un derecho humano que tienen los pueblos indígenas, que es el derecho a la autonomía y al autogobierno, ¿no? A la autonomía y la autodeterminación. Y entonces lo que ocurre es eso, ¿no? Por un lado el Estado peruano no quiere, ¿no? reconocer la autonomía, pero además la autonomía plantea además problemas que el Estado peruano tampoco resuelve sobre el reconocimiento de los territorios y de las naciones indígenas como distintas, ¿no? Es decir, lo que reconoce el Estado peruano son comunidades nativas, hay una ley, ¿no? Originalmente el año 74, estamos próximos a cumplir 50 años de eso, de esa ley, y luego la ley que la modificaron el año 78, que es la vigente. Es decir, lo que hay en este momento es una ley del año 78 totalmente desactualizada, que no tiene nada que ver con las leyes internacionales, ¿no? Si esto fuera un tema empresarial ya lo hubieran resuelto hace años, ¿no? Pero como es un tema, ¿no? De comunidades, de pueblos, ¿no? El Congreso no le interesa tocarlo, los gobiernos, por supuesto, tampoco, ¿no? Entonces significa eso, ¿no? Que habría que cambiar
y que el Estado reconozca a pueblos, reconozca naciones, reconozca territorios, que lo vienen reclamando no de ahora, ¿no? Esto empezaron a reclamar desde el año 74 y desde el año 91 ya tienen, ¿no?, unas propuestas muy, muy bien hechas, ¿no?, con el aporte de no solamente antropólogos, sino también, ¿no?, especialistas del derecho, de la geografía, etcétera, etcétera. Tienen unos expedientes, no solamente el gobierno Huampi, sino otros pueblos en la Amazonía, ¿no? Y luego hay otra pregunta sobre las lenguas que también me gustaría responder, pues está relacionada también con esto, y tiene que ver, por un lado, ¿no?, qué pasa, por ejemplo, ¿no?, la pregunta más por el lado de los alfabetos, ¿no?, cuando los pueblos están divididos por las fronteras, ¿no? Entonces hay casos que son particularmente locos, es decir, que un mismo idioma se escriba de 2 o 3 maneras distintas. Por el caso ticuna, ¿no? Hay ticunas en el Perú, hay ticunas en Colombia, hay ticunas en Brasil. Y en cada país las leyes lingüísticas, los alfabetos son distintos. Y entonces es como decir que en castellano en el Perú lo escribimos distinto con otras letras, ¿no? No solamente con otras palabras, no, con otras letras, ¿no?, a como se escribe en Chile, ¿no?, en Paraguay, en Bolivia, en España, en México, ¿no? Es absolutamente loco. Pero por otro lado, y esto también me parece a mí fundamental, ¿no?, en las deudas que tiene el Estado peruano estos 200 años, es que no, el tema de la lengua no es solamente un tema de alfabeto, ¿no? Y los gobiernos, sobre todo los últimos en el Perú, han avanzado mucho en la línea de uniformizar alfabetos al interior del Perú, pero no ha avanzado en la misma manera en lo que podríamos llamar políticas lingüísticas, que para mí son más importantes, ¿no? Es decir, la ley de lenguas indígenas en el Perú es del 2011, ¿no? La primera ley sobre las lenguas indígenas en el país. Absurdo, ¿no? ¿No? Son décadas, por lo menos, de atraso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que entonces no hay formas, no hay leyes que obliguen, digamos, a que se utilicen las lenguas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Uno va al BCP que existe en el Perú, en los mismos años. Va uno al BCP, una agencia del BCP en Bolivia, por ejemplo, en La Paz o en Oruro, y hay una ventanilla donde te pueden atender en aymara, o en quechua, o en castellano. Entonces tú vas y dices, quiero hablar en castellano, hablas en castellano, quiero hablar en aymara, hablas en aymara, entonces otros dicen, no, la ventanilla en aymara está local, ¿no? ¿Por qué el BCP en el Perú no hace exactamente lo mismo? Porque no hay una ley del Estado que los obligue. Es decir, todos los servicios públicos deberían tener atención en lenguas originarias, ¿no? Hay algunos, ¿no?, algunas empresas que han empezado a hacer algo de publicidad o tienen alguna teléfono al que se puede llamar, ¿no?, en algún idioma, pero son muy pocas. No hay una ley que obligue a todas las empresas, que obligue, por ejemplo, a todas las universidades, que las lenguas originarias, uno puede escribir, ¿no?, sus tesis, sus trabajos de fin de semestre, etcétera, tendrían, ¿no?, el derecho de hacerlo. Si tú quieres escribir en tu propia lengua, porque tú has aprendido, ¿no?, eres quechua hablante o aymara hablante o lo que sea, tú tendrías el derecho de poder hacerlo, sin embargo no se aplica. ¿Por qué? Porque no hay leyes que permitan, que obliguen a la gente a... Y entonces, ¿qué ocurre? Al final se va perdiendo el uso de las lenguas. ¿Por qué? Porque entonces las familias dicen, ¿para qué sirve que mis hijos aprendan shipío? ¿Para qué? ¿Para hablar con la abuelita? Pues la abuelita no va a haber problema, se van a entender. El problema es que eso les sirva después para encontrar trabajo, ¿no? Así como, ¿no?, por ejemplo, te piden, ¿no?, saber varios idiomas, de repente te pueden pedir para tu trabajo saber, ¿no?, qué sé yo, shipibo. ¿Por qué? Porque trabajas en el hospital, en Pucallpa o lo que sea, ¿no? Entonces, y eso es lo que no hay. No hay políticas lingüísticas más claras y definidas, ¿no? Sí, yo creo que ese tema de las lenguas es fundamental, tanto dentro del Perú como en la zona de frontera, ¿no? Esos debates del alfabeto, ¿no?, que son tremendos porque incide con la cuestión de la escolarización, por ejemplo, del EIB, ¿no?, para tener materiales, educación bilingüe e intercultural. Bueno, hay que tener una manera de escribir las cosas. Entonces, los materiales de educación bilingüe y cultural producidos en el Perú, por ejemplo en Ticuna, son distintos de los que son producidos en Colombia, son distintos de los que son producidos en Brasil, se producen 3 veces, ¿y para qué? ¿No?
la verdad es que sería muchísimo más interesante, y ya hay un proyecto trinacional, pero hasta ahora no, digamos que este proyecto no llega a ese producto que sería, ¿no?, tener un material EIB trinacional, ¿no?, en que todos los pueblos ticuna de las 3 fronteras sean criados, ¿no? Y lo que es muchísimo interesante, más interesante entonces, que el ser ticuna, en lugar de ser una persona marginal, que eres frontera de Perú, frontera de Colombia, frontera de Brasil, siempre marginal, te vuelves un lugar, ¿no?, un lugar que es un centro. Y realmente para las personas que van a esa tríplice frontera de la zona de Leticia, que es la ciudad colombiana, Tabatinga, la ciudad brasilera, Santa Rosa, que es la ciudad, La o ciudad. bueno, Islandia, que es chiquitito, pero ese lugar es de una creatividad, ¿no? Lejos de ser un lugar marginal, es básicamente uno de los centros. Es también uno de los lugares donde uno ve de manera desnuda, ¿no?, toda la violencia del capitalismo contemporáneo, ¿no? Porque ahí se ve el narcotráfico, se ve la violencia paramilitar en Colombia, se ve también la agresión de las iglesias de diferentes índoles, el proselitismo, ¿no? Se ve también, por supuesto, actividades ilegales de otro tipo, minería, y al mismo tiempo, ¿no?, que digamos que es como una herida en el mundo capitalista global. O sea, prácticamente ir a esa zona de la tríplice frontera, uno se entera lo que es la economía global, ¿no? Están también la presencia de soldados americanos, ¿no? No solamente soldados peruanos, colombianos, brasileños, sino también soldados americanos y probablemente otras fuerzas. Entonces, me parece que, como bien lo ha señalado Oscar, ¿no?, esa falta de intención política, ¿no?, de hacer que las transnacionalidades, ¿no?, y el reconocimiento pleno de la lengua ocupe la posición que puede ocupar, es lo que está impidiendo que los pueblos indígenas sientan que ellos son realmente lo que son, es decir, lugares de una gran efervescencia y de una gran creatividad. Que Sí, bueno, yo creo que a nivel del arte en Lima lo estamos comenzando a comprender, pero todavía falta. sí, sí. Hay otra pregunta también sobre la consolidación del movimiento indígena. Me parece interesante, ¿no? Porque yo creo que el movimiento indígena está muy consolidado. El asunto aquí es entonces ver qué criterios estamos utilizando para evaluar si está consolidado o no está consolidado, ¿no? Y ese es un tema de debate muy grande, incluso en las propias organizaciones indígenas, incluso, ¿no?, entre colegas que trabajamos con organizaciones indígenas. Y yo creo que aquí lo importante, ¿no?, es una reflexión que estoy todavía haciendo, ¿no?, y ahora también estoy un poco pensando en voz alta con ustedes, ¿no?, y es que hay que entender la política indígena desde la propia lógica, ¿no?, mental, cultural, de los propios pueblos originarios, ¿no?, que es distinta a la nuestra, ¿no? Y creo que a veces queremos imponer y queremos que, ¿no?, el movimiento indígena se convierta en una especie de partido, cosa que además vemos que no funciona tampoco, ¿no? O sea, esta idea de que la política se hace a través de partidos, ¿no?, y de movimientos sociales no es tan exacta, o por lo menos no en un sentido de que sean movimientos organizados, ¿no? Y centralizados, ¿no? Yo creo que la política indígena funciona de otra manera, es mucho más porosa, es mucho más diversa. Es decir, cada pueblo tiene distintas maneras de entender la política y entonces, ¿no?, se organizan de acuerdo, ¿no? Entonces hay pueblos que tienen una larga tradición, ¿no? Los pueblos chicha, mojíbaros, ¿no es cierto? Que son los aguajún, ¿no? Tienen una larga historia de organizaciones muy combativas, pero de repente en otros lugares no funciona de la misma manera, ¿no? Pensemos además en pueblos más pequeños, ¿no? Los urarinas, los yaguas, ¿no? Secopay, ¿no?, qué sé yo, Maijuna, ¿no? Es decir, donde la idea de la organización central no es necesariamente, ¿no? Yo creo que hay un movimiento fuerte de organizaciones nacionales, ¿no? AIDCEP en el caso peruano, COICA para el conjunto de la Amazonía, que son muy sólidos en mi opinión, ¿no? Otra cosa es que
los estados les hagan caso. Ese es otro problema, ¿no? Hay una desigualdad de poder, ¿no? El hecho de que no puedan avanzar más en sus reclamos no tiene nada que ver con su propia organización, tiene que ver con las relaciones de poder que existen, ¿no? Y los intereses, ¿no? O sea, y finalmente, incluso, ¿no? A veces ni siquiera es un asunto de los gobiernos, es un asunto de grandes empresas o de intereses internacionales, ¿no? Los que terminan definiendo, digamos, cuáles van a ser las políticas. Por ejemplo, todo el tema de lucha contra las petroleras, que es muy fuerte en algunas regiones, ¿no? En el norte del Perú es muy fuerte, etcétera, etcétera. En Ecuador es muy fuerte. Sin embargo, ¿no? Lo que pueden lograr, ¿no? Es muy pequeño porque el tema del petróleo es un tema crítico a nivel internacional, ¿no? Si piensen ustedes, la guerra de Irak, todas estas guerras, ¿no? Son por el petróleo. Está detrás el tema del petróleo, ¿no? Entonces, ¿no? Ni siquiera es un asunto del gobierno peruano, ¿no? Es un tema bastante más complejo, y yo creo que tenemos que ser más cuidadosos en el momento en que evaluamos la política indígena, ¿no? Y tratar de entender más cómo la piensan, ¿no? Las propias comunidades antes que imponerles modelos, ¿no? De fuera. Yo quería aprovechar para decir un ejemplo, ¿no? De cómo las federaciones indígenas no son escuchadas por el Estado peruano. Lo hemos visto ahora con la pandemia. Ahí de abril del año pasado hizo un pronunciamiento exigiéndole al Estado peruano que los bonos, de los cuales ya se hablaba en ese momento, no fuesen dados en dinero, que fuesen repartidos en alimentos y que fuesen repartidos siguiendo un protocolo de higiene para evitar que el virus llegase a las comunidades. Eso fue claramente colocado por AIDESEP junto con varios otros puntos que si el Estado peruano les hubiera hecho caso, muy probablemente se hubiera evitado la expansión del virus, como se dio, ustedes saben, ¿no? El Estado continuó dando el bono, primero a través de los bancos, lo cual llevó a un montón de gente a movilizarse, después a través de las vías aéreas, las plataformas de interacción social aéreas, que desafortunadamente se volvieron focos de infección. O sea, por ejemplo, en la zona Ticuna, otra vez en la comunidad de Bellavista, Villarú, todo el mundo sabe muy bien cómo llegó el virus. Fue una pareja que se fue a la ciudad chica de Santa Rosa a cobrar sus bonos, regresó infectado. Y en la mayoría de los lugares se sabe cómo llegó el virus. Bueno, AIDESEP exigió del gobierno que hiciera eso, no lo hizo. Como el gobierno no reaccionaba, AIDESEP denunció al gobierno peruano ante la ONU. Lo denunció 2 veces. ¿Creen ustedes que el gobierno peruano como si nada? Hace 2 meses, o sea, ahora a principio de año, nos enteramos que el gobierno peruano recibió un premio de la OEA, de la Organización Internacional Americana, por su magnífico tratamiento de la pandemia entre los pueblos indígenas de Perú. Recibió un premio de la OEA, a pesar de que AIDESEP los denunció ante la ONU 2 veces. Ahí uno se dice, ¿qué sancochado es este? ¿Cómo así la OEA premia al Perú cuando la AIDESEP los ha denunciado 2 veces y cuando AIDESEP tenía las cosas clarísimas? Eso es para darles simplemente un ejemplo muy reciente. Pero yo quería decir una cosa sobre la consolidación de las federaciones indígenas. Ahora hay transformaciones importantes también. Una de ellas es la participación de la mujer, ¿no? Porque, valga verdades, las federaciones indígenas que ya tienen un recorrido largo desde los años 70, principalmente fueron constituidas por varones. Pero eso también fue una consecuencia del sistema escolar, porque la escolarización que va junto con la creación titulada de las comunidades nativas viene con un privilegio que se le otorga a los varones nativos porque ellos son los primeros escolarizados, entonces ellos también se vuelven los primeros líderes. Pero quien trajo en gran parte ese desequilibrio nuevo fueron justamente las personas que llevaron la escolarización, las personas que llevaron los procesos de liderazgo. Hoy en día las cosas están cambiando, ¿no? La mujer está asumiendo ese liderazgo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta una cosa. No es porque la mujer indígena, Aguajún, Chipibo, no ha sido, digamos,
preparada, podríamos decir culturalmente, para hablar en público, eso no quiere decir que esa mujer no tenga voz, ¿no? Eso, acá hay un problema que a veces las personas de fuera dicen, pero si las mujeres no hablan en público, ¿no? Pero en muchos lugares, una vez que esté público, especialmente público con extranjeros, ¿no? Entonces hay que entender bien, otra vez más como decía Oscar, las federaciones también tienen sus propias dinámicas, ¿no? Hoy en día, lo que se refiere a la mujer, hay un proceso de lucha de la mujer y no es fácil porque muchos varones ya se enquistaron en el asunto, ¿no? Y desafortunadamente se han enquistado con muchas de las malas costumbres de género que los políticos peruanos limeños tienen, es decir, de tratar a la mujer como un objeto. Desafortunadamente eso también ha sucedido en las federaciones indígenas. Y las mujeres indígenas están luchando contra eso, ¿no? Y bueno, surgirán cosas nuevas. Bien, Sí, vamos a darle incluso hay, paso antes. perdón, sí, Disculpe, incluso quería doctor. decir Sí, hay un que hay, participante que está levantando sí, la mano. Ricardo, que está levantando. Sí, Justo le le iba a damos preguntar. paso, por favor, para que pueda hacer su comentario o pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches con todos, buenas noches con Luisa, con Oscar. Cuando hacían la presentación y ya en esta última parte de las respuestas, me surgió una duda de cómo compatibilizar este interés, esfuerzo de ver al Perú, en general a la Amazonía, como parte de una misma cuenca, viviendo políticamente y administrativamente dentro de un Estado-nación, ¿no? Único. Inclusive dentro del Perú, donde tenemos regiones que, claro, pueden compartir un río, ya no hablemos de una cuenca, un río mucho más sencillo de entenderlo, ¿no? De una manera. Y no es que necesariamente conversen o estén coordinados los gobiernos regionales o los gobiernos locales para verlo como parte o que comparten un río y ver los intereses en común que puedan tener beneficios y también los aspectos negativos de lo que ocurre en un lado los perjudica a los demás, ¿no? Y con esta, cuando comentaban sobre los movimientos indígenas, también lo relacionaba con este interés actual, bueno, ni tan actual, pero ya este esfuerzo de parte de las organizaciones de promover gobiernos autónomos o gobiernos territoriales con un grado mayor de autonomía del que puedan tener en la actualidad. Entonces, por ahí también podría ser, de repente, no una solución, pero una propuesta distinta para lograr vernos como una cuenca o dentro del Perú al menos como que las fronteras regionales no existan y que haya mayor diálogo. Gracias. A veces yo comienzo con unas palabritas y, mire, es interesante que varias de las federaciones indígenas más fuertes se organizan en cuencas, justamente, ¿no? Y hoy en día a veces es hasta complicado porque tenemos varias cuencas que se unen, las 5 cuencas, las 7 cuencas. Entonces, porque la noción del manejo territorial a través de la cuenca es un proceso político de los pueblos indígenas propios, ¿no? Cuando uno va a ver esta concepción de río arriba, río abajo, los que viven en las riberas de los ríos más grandes navegables, los que viven adentro, son conceptos de una topografía nativa muy compleja, ¿no? En la que también se toma en cuenta plenamente justamente los procesos de movimientos de los ríos y las diferencias de las tierras, las zonas cultivables, no cultivables, las riberas. Entonces, yo creo que es muy interesante ver que muchas de esas federaciones retoman eso, pero el problema es que evidentemente dentro del Estado peruano y dentro de la currícula escolar y universitaria no vemos nada de eso. O sea, yo misma creo que debería ser un esfuerzo mucho más grande por comprender plenamente la filosofía de la cuenca, ¿no? Porque es que vivir en una cuenca es entender plenamente que estamos en un tejido, ¿no? Tú jalas, todo se te viene, entonces no es posible recortar, es una oposición total a la noción del territorio que viene encerclado con su reja, ¿no? Que es justamente esta noción ganadera. Es interesante porque muchas de las sociedades ganaderas también están en cuencas, pero dentro de las tierras, digamos, más estables, como son las tierras tal vez andinas o, bueno, europeas, no sé, tal vez hay manera ha sido viable, digamos, imponer, digamos, un régimen de recortes de unidades, ¿no? Y mantener vivo la cosa, ainda que también es muy cuestionable, porque cuando uno ve, por ejemplo, la historia de lo que en Inglaterra se llama la tragedia de los comunes, ¿no? Que fue el momento, disculpen, no me acuerdo exactamente en qué siglo, creo que fue en el siglo XVIII,
Oscar, en que justamente estas tierras de pastoreo que eran abiertas se les pusieron sus cercas, el drama de la cerca, ¿no? Que además hay que mantenerle, todo eso. Bueno, la verdad es que a partir de ese momento se empezaron a degradar las tierras terriblemente, ¿no? Y vienen todos los problemas ecológicos que Europa también ha vivenciado. Entonces, bueno, lo que quiero decir, discúlpeme, alargado un poco, me he ido por las ramas o me he ido por los recortes de las cuencas, es que los movimientos indígenas, ellos conocen el pensamiento de la cuenca, es necesario que nosotros lo conozcamos mejor en las ciencias, en la escuela, en la universidad, y que comprendamos la filosofía de la cuenca, ¿no? Creo que sería un desafío importantísimo y que tendría consecuencias prácticas muy grandes. Sí, hay otra pregunta ahí también de Axel y luego hay una de Fátima que después la voy a contestar yo también, ¿no? Axel. Sí, muy buenas tardes. Sí, a continuación daré paso a mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los modelos que servirían de bases para tener un mejor entendimiento de la Amazonía en relación a las políticas públicas enfocadas en los grupos amazónicos? Mira, justo viene a pelo porque creo que se relaciona muy bien con la pregunta de Fátima, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Para empezar, ¿no? Yo creo que de parte nuestra, ¿no? Nosotros que estamos en el mundo de la universidad, ustedes como alumnos, egresados, jóvenes de distintas carreras, también, ¿no? Yo creo que lo primero es aprender, ¿no? Y hay que aprender, digamos, de dos maneras, ¿no es cierto? Hay que viajar, hay que conocer, hay que estar en los lugares, ¿no? Muchas veces yo me he encontrado en comunidades, con personas, con líderes, incluso tanto varones como mujeres, quejándose, ¿no? Vienen las ONGs, vienen los funcionarios, pero no vienen a las comunidades. ¿Qué es lo que hacen? Sacan a la gente a las ciudades, ¿no? Prefieren pagarles a la gente que viajen a las ciudades y contratan un local, un hotel, un auditorio, lo que sea, para tener ahí las reuniones, ¿no? Por ejemplo, en la consulta previa, en muchas cosas, en vez de estas personas viajar directamente, ¿no? A la comunidad y ver cómo la gente vive cotidianamente, ¿no? Eso que digamos, siempre en la antropología, ¿no? Históricamente, ¿no? Llamamos, ¿no? El trabajo de campo, el estar ahí, vivir, compartir la vida, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pero por otro lado está la otra parte que es la que podemos aprovechar ahora en la pandemia y que, ¿no? Aprovecho también en una entrevista, ¿no? Lévi-Strauss, el famoso, ¿no? Antropólogo francés, dijo, ¿no? Que en realidad él se convirtió en antropólogo en la biblioteca, ¿no? Y él iba todos los días, mientras que estuvo ahí, ¿no? Exiliado en la época de la guerra, viviendo en Nueva York, iba, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que abría la biblioteca, ¿no? 8 horas diarias a leer. Entonces yo creo que también hay que leer mucho, ¿no? Y hoy día además, ¿no? Podemos complementar, tenemos la suerte, ¿no? De complementar las lecturas, ¿no? Con videos, con información que hay en internet, ¿no? Las redes sociales, donde la gente está pues poniendo, ¿no? Lo que piensa, lo que hace. Las organizaciones indígenas tienen sus páginas web, tienen sus páginas de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay, digamos, hoy en día un montón de información que podemos acceder a través de internet, no tanto de lecturas, ¿no? Artículos, ¿no? Libros que están en PDF, algunos legales, otros pirateados, no importa, lean, aunque sea, ¿no? Como puedan, lean todo lo que puedan, pero también aprendan, infórmense, ¿no? De toda esta información rica que está circulando ahí, ¿no? Eso para nosotros, para ustedes, ¿no? Eso es lo que yo también hago, ¿no? ¿No? Estar, ¿no? También permanentemente viendo qué pasa en otros lugares, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Profundizando. Y luego, respecto al Estado, hay que exigirles, ¿no? Tanto a los gobiernos regionales como, ¿no? A las oficinas nacionales, exigirles también que se informen bien, ¿no? A veces lo hacen, ¿no? Y ha mejorado un poquito. Creo que hoy día, ¿no? Digamos, el 2021, si comparamos con hace 10 o 20 años, ¿no? Hay un poco más de conocimiento sobre la Amazonía que tiene el Estado, un poco más, pero todavía sigue siendo insuficiente, ¿no?
insuficiente. Yo creo que tienen que aprender más, ¿no? Entonces eso hay que reclamarlo, ¿no? Yo, como les digo, me he peleado, ¿no? En algunos casos amistosamente, discutido, en otras peleado literalmente, ¿no? Con funcionarios de distintas, ¿no? Lugares, para hacerlos caer en la cuenta de lo que ellos están planteando no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y a veces, ¿no? Las oficinas están dispuestas y nos invitan, ¿no? A los expertos a que hablemos, a quieren conocer más, invitan a líderes indígenas o a representantes indígenas para que también hablen, ¿no? Pero no son todos, no son la mayoría tampoco, ¿no? Y eso hay que presionar, ¿no? Exigir, ¿no? Que las autoridades, fíjense, ahora estamos cerca de una elección, ¿no? La mayoría de los que votan son jóvenes, ¿no es cierto? Y fíjense lo que están diciendo los candidatos, ¿no? O sea, es decir, piensen también, ¿no? Es decir, los candidatos que están apareciendo, algunos son peligrosísimos. No voy acá a hacer campañas políticas a favor ni en contra de nadie. Ustedes son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta, ¿no? De lo que pasa, pero es importante también, ¿no? Que ustedes se movilicen, así como se movilizaron fuertemente, ¿no? El año pasado, ¿no? En las calles, se movilicen también ahora por las redes y todo para ver, ¿no? Que las personas elegidas, pues, gobiernen, ¿no? A favor de la gente y no para sus propios intereses o de grupos de poder, ¿no? Y esta es una pelea permanente, ¿no? Yo vengo peleando por esto desde que empecé a votar, ¿no? Y lo seguiré haciendo hasta que deje de votar algún día, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Y no solamente en los votos, hay que estar permanentemente detrás de estos temas, ¿no? Y retomando lo que Oscar decía de todas las oportunidades que tenemos, en este momento hay un festival de cine originario. Todavía está ahí, fue una cosa organizada por el Ministerio de Cultura. Hay unas películas maravillosas, ¿no? Hay cortos peruanos amazónicos, creo que justamente el ganador corto peruano fue producido por la Escuela Amazónica de Cine, ¿no? De Gabriela Delgado. Hay varios más peruanos. Mire, en una selección además que se llama Miradas Latinoamericanas, hay un largometraje de la historia de los pueblos amazónicos o indígenas en Brasil que se llama, bueno, en portugués se llama O Índio Cor de Rosa contra Fiera Invisible, el indio color de rosa contra la fiera invisible. La pelea de Noel Nuttels, que era un médico, mire, lo tienen que ver, ese documental está ahí, es gratuito, todo el mundo puede acceder. Es una hora y media de historia y es una de los pueblos amazónicos brasileños que está muy bien documentada. Yo creo que no hay una cosa semejante todavía para el Perú, ¿no? Y realmente cuando uno ve eso, uno entiende, ¿no? Uno entiende justamente estas conexiones que se dan también a través de la violencia, del sufrimiento y de esta falta no es una falta de visión política, ¿no? Es un deseo de no tener visión política con respecto a la Amazonía, yo diría, deliberado. Hay otro documental corto que es de Colombia, de La Chorrera, que es justamente el lugar que era la sede de la Casa Arana, la gran casa de explotación cauchera, donde justamente se cometieron las atrocidades contra los pueblos Huito, Tobora, Ucay, Nandoque. Es muy bonito, es cortito, pero es lindísimo. Hay un documental chiquitito sobre un artista, Yanomami, que fue catequizado por los salesianos. Él ahora debe tener unos 50 años. Y él cuenta su vida y tiene unas obras de arte maravillosas, contemporáneas, totalmente diferentes de lo que se hace aquí en Perú. Entonces, realmente aprovechen este cine originario. Es facilísimo, cineoriginario.com. Y ahí está todo disponible. Son oportunidades maravillosas que tenemos de poder compenetrarnos mejor, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Oscar. Yo, regresando a esta idea de la conexión con la cuenca, yo creo que cualquiera que ha seguido o que tiene algún tipo de interés en la política brasilera puede darse cuenta de lo que está pasando ahorita en el Perú con, no voy a decir quiénes tampoco, candidatos o candidato que está utilizando exactamente las mismas estrategias a través de las cuales el actual presidente de Brasil ha logrado entrar y ha logrado, después de años, colocar al Brasil en una situación de sufrimiento extremo, ¿no? Tal vez ustedes sepan, con respecto a la pandemia,
En el Brasil, en este momento, oficialmente están muriendo 3.000 personas por día. Y esto es consecuencia directa de la persona que se encuentra actualmente gobernando y que fue elegida supuestamente democráticamente utilizando las mismas técnicas de marketing que está utilizando cierto candidato aquí en el Perú. Me quedo callada. Bien, hay un comentario, una pregunta más me parece de Cuencas. Hola, sí, Mía, soy Katia. Un poco retomando lo que había mencionado tanto el profesor Oscar como la profesora Luis Elvira, en relación a cómo trata el Estado a los pueblos indígenas, y era esta cuestión de lo que viene sucediendo ahora, ¿no? Me ponía un poco a pensar sobre el tema del COVID, cómo fue este 2020 que no se volvía a repetir la historia, ¿no? Como que no era algo nuevo para los pueblos, era un hito más dentro de su proceso histórico, de la mirada asistencialista y paternalista por parte del Estado y la poca capacidad de poder comunicar y dialogar con las organizaciones, ¿no? O sea, era como, no entraba, digamos, dentro de la cabeza de estos funcionarios que poder sentarse a dialogar con las organizaciones indígenas, con los representantes, para poder generar intervenciones dentro del territorio. O sea, tuvieron que pasar varios meses y creo que como consecuencia tuvimos también la puesta en lo cotidiano de lo que son las autonomías indígenas, ¿no? No eran, lo primero que hicieron fue, vamos a cerrar nuestro territorio, no es algo que se dialogó con el Estado en primera instancia, sino fue puesto en la cotidianidad de esta cuestión de su autonomía. También el tema de crear frente a esta, no sé si ausencia, pero crear el tema del comando Matico, por ejemplo, que es una propuesta de autocuidado, ¿no? Este tema del autocuidado y el autogobierno, que no necesariamente se ve como, si bien es cierto, lo hemos visto muy grande como son los casos de los gobiernos autónomos que vi ahí también en las preguntas, pero que también este gobierno se da dentro de la cotidianidad, ¿no? Decidir sobre qué hacer en su territorio, cómo poder también hacerle frente a la pandemia. Y era esta lógica, ¿no? Como que lo mismo que Alan García, ¿no? De segunda categoría, el tema, ya el proceso histórico que lo había mencionado el profesor Oscar. Luego vi también la pregunta de Fátima Zurita en relación a qué función podríamos cumplir nosotras, nosotros los y las jóvenes universitarias, ¿no? Y justamente es una de estas preguntas que nos venimos haciendo y por las cuales formamos este tipo de eventos. Pero es esto también el papel de la academia, ¿no? Que así como hay extractivismos, también desde la academia se produce, ¿no? El tema de ir a las comunidades, sacar la información para nuestros papers, para nuestras tesis, y ahí queda, ¿no? No hay esta cuestión de acompañamiento, no hay esta cuestión de, no sé, pues como estar un poco más presentes y ser, no sé si más humanos, pero sí presentes, ¿no? Y creo que pasa mucho dentro de las universidades, este tema de solo ir y conversando, también yendo a comunidades, es algo que te dicen, ¿no? Hay mucha todavía desconfianza por parte de la gente de decir, ah, tú solo vienes para sacar mi información y ya. O como una ONG, ¿no? Solo vienes para tu proyecto y ya, y ahí queda, ¿no? Y no es este acompañamiento y esta cuestión mucho más amplia. Y volví a la lógica de las cuencas que mencionaba la profesora Luis Elvira, el de tejer redes, ¿no? El de cómo esto es una red que jalas de un lado e impacta al otro. Entonces, esa era un poco la parte de mi intervención, y vuelvo a preguntar también tanto a los ponentes como a los participantes, ¿qué función queremos cumplir cada uno de nosotras, de nosotros, dentro de
lo que sucede en la Amazonía, ¿no? Hasta qué punto podemos aportar, más allá de voy a sacar mi paper o voy a sacar mi tesis sobre este tema. Eso, gracias. Quería comentar algo que también Oscar conoce muy bien. Felizmente hoy en día en el Perú estamos viendo un movimiento de producción de escrita de pensadores indígenas, ¿no? Jim Noas publicó hace muy poco un libro muy importante. Yo ya tengo pensado comenzar mi curso de antropología amazónica con la lectura de ese libro, ¿no? Y yo creo que a partir de bueno, ya hubo hace poco también la publicación, soy Someni, ¿no? No me acuerdo el título ahorita, pero sobre un conocedor Soy Sontone. Soy Sontone. Sí, disculpa. Que también es un libro muy importante, ¿no? Digamos que hecho con el hijo de Sontone, ¿no? Entonces ya estamos viendo realmente un involucramiento. Yo creo que es importantísimo que haya ese involucramiento en el mundo académico de los pensadores indígenas para que logremos un equilibrio, ¿no? Porque esta cuestión del extractivismo es una realidad, ¿no? Al mismo tiempo, tal vez hay ciertas reacciones que dicen, bueno, entonces que ya no hayan antropólogos, que desaparezcan. Pero tal vez los antropólogos sí tenemos algún tipo de nuevo llamado, pero ese nuevo llamado se va a delimitar, yo creo, en la medida en que los pensadores indígenas van a poder ser acogidos por nosotros. Entonces yo personalmente pienso que va a venir un tiempo, y espero que sea así, en que en el mundo académico cada vez más se va a leer a pensadores indígenas, como David Yanomami, ¿no? Yanomami brasilero, que escribió un libro junto con Bruce Albert, que es un francés, ¿no? La caída del cielo, que todavía no lo tenemos en castellano, desafortunadamente, pero que es una obra importantísima, ¿no? Hay otros ejemplos así, ¿no? Aquí en el Perú tenemos el libro de Pilar Valenzuela con Agustina Valera. Pilar Valenzuela es una lingüista peruana. Agustina Valera, una gran conocedora, pensadora y ceramista del pueblo Chipibo-Conibo, ¿no? El libro de Koshishinanaimbo. Y me parece que esos libros, personalmente, ¿no? Van a ocupar un cierto espacio, es importantísimo para ayudarnos a nosotros, los antropólogos ya más viejos, y ustedes, los antropólogos más nuevos, a redefinir nuestras relaciones de poder dentro de la disciplina. No creo que haya una receta preestablecida. Va a ir sucediendo en la medida en que logremos ese pleno reconocimiento del pensamiento indígena, de la filosofía indígena, como siendo totalmente válida, ¿no? Y no solamente válida, realmente gran parte de nuestras tesis realmente deberían ser coautorías. Yo ahorita estoy leyendo aquí una tesis para una maestría en San Marcos, que me parece súper bacán y no voy a decir qué es, pero la persona se refiere a mi informante principal. Y mi recomendación va a ser que si esta tesis se publica, tiene que ser una coautoría. En que no es que es mi informante principal, es que este informante le ha dicho todo, le ha contado todo y además le ha enseñado cómo tiene que escribir su tesis. Entonces, esas transformaciones tienen que suceder en el mundo académico. No es fácil porque, como Oscar sabe, el mundo académico tiene sus rigideces internas. Muy rígido. Yo lo he intentado varias veces, incluso propuse un proyecto, ¿no?, para un concurso de innovación en la docencia donde suponía rearmar todo el curso que dicto sobre Amazonía con intelectuales y líderes indígenas, y no lo aceptaron porque para la universidad innovación supone uso de tecnologías. Entonces, como no usaba tecnologías, no era innovación, ¿no? Entonces, es un tema que hay que seguir luchando, pero yo creo que si ustedes realmente se acercan, ¿no?, a las personas, a las comunidades, realmente no con un deseo de aprovecharse de estos conocimientos para su propio beneficio, la gente se da cuenta, ¿no? Pero supone también de parte de ustedes comprometerse, ¿no?, de múltiples maneras, ¿no? Yo creo que al inicio de la sesión, ¿no?, se planteaba de esa manera, ¿no? No se trata solamente de aprender y saber, sino de cómo cambiamos nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? Y eso significa, ¿no?, bueno, aprender también, ¿no? No solamente aprender para yo utilizar y escribir mi trabajo, mi tesis, mi libro, sino, ¿no?, cómo
aprendemos a relacionarnos de maneras distintas, ¿no? Más justas, ¿no? Y donde nosotros también contribuimos de la manera que podamos a lo que la gente necesita y nos pide, ¿no? Yo creo que hay que ponernos en esa situación, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, periodistas escribiéndome, decir, bueno, ¿usted qué piensa sobre tal cosa o tal otra? Yo digo, yo puedo pensar lo que me dé la gana. El asunto es que ustedes deberían estar preguntándole esta pregunta a las personas indígenas que están involucradas, ¿no? O sea, yo no les voy a dar las respuestas, ellos tienen que ser. Y es difícil, ¿no? Porque el periodismo, la política, ¿no? La academia funcionan con esta lógica, ¿no? Los indígenas son tontos, son incapaces, no saben explicarse, tienen intereses ocultos, entonces no podemos confiar en ellos, ¿no? Y no es así, ¿no? Yo creo que si realmente queremos cambiar, los protagonistas en el mundo indígena tienen que ser los propios indígenas. Nosotros podemos ayudarles en lo que podamos, si es que nos lo piden, ¿no es cierto? En todo caso, ofrecer nuestro apoyo, ¿no? Si ellos lo quieren tomar, ¿no? No podemos estar diciendo nosotros cómo son las cosas, ¿no? Y eso todavía es un tema que es otra cosa pendiente en estos 200 años, ¿no? Bien, muy interesante la exposición de los dos ponentes. Queremos agradecerles nuevamente por habernos acompañado el día de hoy en esta primera mesa, en la inauguración de este taller, y también darle gracias a los participantes por su asistencia, sus preguntas y sus comentarios. Y finalmente les recordamos la invitación al próximo taller del próximo sábado, al 27 de marzo en el mismo horario. Deben ser puntuales e ingresar con nombres y apellidos para identificarlos. Y eso sería todo por hoy. Y damos por concluido esta sesión. Muchas gracias, doctora Luis Elvira y doctor Óscar Espinosa. Gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Hay fuerza. Igualmente. Chao. Cuídense todos, por favor. Hasta luego. Chao. Vean el cine originario, vean, es excelente. Está todo traducido en castellano, aprovechen. Sí, vamos a compartirles ahora el link al chat grupal que tenemos con los participantes. Y también el link de los libros. Ha salido uno nuevo también el año pasado, donde hablan los representantes de las organizaciones indígenas y cómo ha sido su participación. No me acuerdo ahorita el título, pero es también un libro escrito por los propios líderes indígenas. Ah, mira, qué bacán. Pucha, sí, mándamelo también, creo que no lo conocía. Lo tengo en PDF. Lo comparto por correo. Ay, genial. Bueno, muchas gracias entonces. Listo. Muchas gracias. Gracias por su participación. Ay, que les vaya muy bien. Suerte. Ya, cuidado.